un gran error. A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la religión de Dios, hay huellas vivas del gran yo soy. Nunca dio el Señor a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y dio la ley a su pueblo. Había allí un cetro que no era empuñado por manos humanas, y las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. Cuidado con decir que el Antiguo Testamento, eso es puras cosas de los judíos, y que ahora pues, el Nuevo Testamento y ya el Antiguo Testamento nada que ver. Cuidado. Nunca antes Dios se había manifestado con la gloria que se manifestó, y lo que el Antiguo Testamento contiene son las bases para entender el nuevo pacto y entender que Cristo es verdaderamente. Sin el Antiguo Testamento no tendríamos base para saber si Cristo es el verdadero Mesías. Las huellas del gran yo soy están por todas las páginas del Antiguo Testamento. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo. No solo cuando vino el Salvador a este mundo, sino a través de todos los siglos, desde la entrada del pecado y la caída del hombre y la promesa de la redención. Era Dios que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y estoy leyendo aquí de la página 382 de Patriarcas y Profetas. Desde la caída del hombre y todos los siglos subsiguientes, era Dios que estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Segunda de Corintios 5:19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la era judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El mundo en manos de Cristo, para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. ¿Ustedes escucharon esto? Es bien importante esta última frase que hemos leído. Desde que entró el pecado en el mundo, no ha habido ninguna comunicación directa entre Dios y el hombre. Toda comunicación ha sido a través de ¿quién? De Jesucristo. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres en el jardín del Edén la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir en carne humana, y algunos de ellos hasta llegaron a hablar cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Donde ustedes leen Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando acerca de Cristo, porque toda comunicación entre Dios y el hombre se hizo a través de Jesucristo. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Yahweh, él iba velado en la columna de nube, iba delante de la hueste, sino que también él fue el que promulgó la ley sobre el monte Sinaí.
¿Qué les parece eso? Cristo fue el que descendió sobre el monte Sinaí y promulgó la ley. Y yo les puedo probar eso por la palabra de Dios. Ya lo he hecho anteriormente en nuestras presentaciones aquí mismo. En medio de la terrible gloria del Sinaí, sigue diciendo, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y le dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo quien habló a su pueblo mediante los profetas. El apóstol Pedro declara, escribiendo a la iglesia cristiana, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10 y 11, que fue el Espíritu de el que hablaba a través de los profetas. Pueden leerlo allí en la epístola del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién es el que habló con los profetas y le reveló la venida de Cristo, los sufrimientos de Cristo y su resurrección y la gloria que vendría después de su sacrificio? ¿Quién es el que les reveló a los profetas las cosas que vendrían? El Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pedro, que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos fue el que les reveló las cosas a los profetas. Así que el Antiguo Testamento es el testimonio de Jesucristo. Es lo que Jesucristo le reveló a los profetas. La mensajera del Señor sigue diciendo, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de los profetas. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Amén. Todo profeta que da una revelación de parte de Dios, la recibe de parte de ¿quién? De Cristo. Por eso el testimonio de los profetas es el testimonio de Jesucristo. En las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento. Fue él el que dijo en San Juan capítulo 5 y versículo 39, escudriñad las Escrituras. ¿Cuáles escrituras tenían que escudriñar? El Nuevo Testamento todavía no se escribía. Las únicas escrituras que existían cuando Cristo dijo estas palabras eran las escrituras de Moisés y de los profetas, el Antiguo Testamento. Y él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonios las Escrituras? Del mismo Señor Jesucristo. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Y ahora viene algo interesante. El próximo párrafo dice, la ley ceremonial también fue dada por Cristo. ¿Quién dio la ley ceremonial? Cristo. Después de ser abolida, ¿qué fue lo que fue abolida? La ley ceremonial. Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna
de su divino originador. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. Fíjense, los servicios del santuario representaban a Cristo. Todo lo que se hacía en el santuario era un símbolo del plan de la redención y de la obra de Cristo. Y aun cuando la ley ceremonial tiene mucho que enseñarnos, porque a través de esos símbolos y figuras llegamos a reconocer la obra de Cristo como nuestro mediador, como nuestro sacrificio, como nuestro sacerdote. Lo que hacía el sacerdote en el santuario, que era reconciliar a los hombres con Dios, es la obra de Cristo, reconciliándonos mediante Él mismo con su Padre. Nuestra lectura bíblica: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo y nos encargó a nosotros la obra de la reconciliación. En el servicio del santuario, Dios estableció no solo el ritual de los sacrificios por el pecado, pero también estableció lo que se conoce como las fiestas de Jehová o las fiestas del santuario. Esas fiestas fueron explicadas por primera vez, escritas por Moisés en un libro. Y ese libro se guardaba junto al arca del pacto en el lugar santísimo. Se le llamaba el libro de la ley. Pueden leer sobre este libro en Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová. Ahora, los 10 mandamientos, la ley moral, no fueron puestos al lado del arca del pacto, sino dentro del arca del pacto. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y haz un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio a mí, Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en la arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Así que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Las primeras tablas, Dios mismo las había forjado, las había esculpido.
Pero esas Moisés las quebró cuando él bajó del monte, porque el pueblo había quebrantado el pacto, había desobedecido. Ahora Dios le dice: prepara tú tablas de piedra y sube al monte. Y dice Moisés: yo subí con las 2 tablas de piedra que había esculpido, y Jehová mismo escribió sobre estas tablas de piedra los 10 mandamientos que estaban escritos en las primeras, y me las dio a mí con instrucciones del pacto, y yo las puse dentro del pacto, y ahí están, dice él. Así que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra por Dios mismo, y fueron colocados dentro del arca del pacto, el arca del testimonio. El libro de la ley fue escrito sobre un libro, no sobre piedra, sino sobre un libro. Fue escrito por Moisés, los 10 mandamientos por el dedo de Dios, el libro de la ley por Moisés. Y el libro de la ley fue colocado al lado del arca del pacto, mientras que los 10 mandamientos se guardaban dentro del arca del pacto. Ese libro de la ley incluía todas las demás leyes que Dios le dio a Moisés. Las leyes de sacrificio por el pecado, las leyes del culto, las leyes del santuario, etc. Y fueron puestas al lado del arca del pacto. Sigue diciendo la mensajera del Señor: el solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las generaciones subsiguientes. Y entonces comienza a explicar qué era lo que estaba revelado a través del santuario. La nube del incienso que ascendía de Israel representaba su justicia, que es lo único que nos puede hacer aceptos ante Dios. Amén. La justicia de Cristo es la única que nos hace aceptos delante de Dios. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir. Y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, a través de los siglos y siglos de tinieblas y apostasía, mantuvo vivan los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Desde que el Salvador derramó su sangre para la remisión de los pecados y ascendió al cielo, ahora se presenta por nosotros en la misma presencia de Dios. Desde aquel entonces, raudales de luz brotan de la cruz del Calvario y de los lugares santos del santuario celestial. Pero porque se nos haya otorgado más clara, no debiéramos menospreciar la que en tiempos anteriores fue recibida mediante símbolos que revelaban al Salvador futuro. Fíjense, debemos menospreciar lo que Dios nos reveló a través del santuario. Esta tarde nosotros vamos a estudiar más a fondo lo que el santuario nos enseña con respecto a la obra de Cristo en la redención de la raza humana. No solo en los sacrificios y ofrendas, sino también en las fiestas del santuario. Porque Dios estableció esas, se las dio a Moisés. Y Moisés las escribió. Y aquí dice que a pesar de que esas cosas del santuario terminaron cuando Cristo vino, porque eran símbolos y figuras, no debemos menospreciar. Hay mucho que enseñarnos con respecto al plan de redención. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que realmente Jesús
de Nazaret es el verdadero Mesías. ¿Cómo sabemos que Él es realmente el Mesías que había sido prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los patriarcas? El Mesías que esperaba el pueblo judío. Porque los judíos lo rechazaron. Los judíos no lo aceptaron como el Mesías. Al contrario, dijeron que era un impostor y que ese no era el que el pueblo de Israel estaba esperando. Los judíos acusan al cristianismo de ser una secta porque siguieron a un Mesías falso. Los judíos dicen que nosotros, los cristianos, somos una secta. ¿Por qué? Porque decimos que Jesús o Yahshua es el Mesías, Hameshiach, el Mesías. Pero que Él no era el Mesías. ¿Cómo nosotros sabemos que Él realmente es el Mesías? Porque en Él se cumplen todas las profecías y todas las figuras y tipos que prefiguraban la venida del Mesías. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua por siglos señaló la venida del Mesías. Señalaba al Cordero de Dios. La Pascua se mataba aún. Recordaba la liberación la noche que el ángel de la muerte pasó y mató a los primogénitos, pero ninguno de aquellos cuya sangre del Cordero estaba en el dintel murió. Dios libertó, y de ahí viene la palabra Pascua, que en hebreo se dice pasqué, y que quiere decir pasar por alto, porque el ángel que venía en la casa de los egipcios pasó por alto las casas donde estaba la señal de la sangre del Cordero. Pero resulta que Dios estableció que esa fiesta se celebrara el 14 del primer mes del calendario hebreo, que era el mes de Abib, que más adelante, el primer mes no corresponde a nuestro mes de enero, porque el calendario que nosotros usamos hoy en día es un calendario romano, se llama el calendario gregoriano. Primero fue establecido por el emperador Juliano, por eso se le llamaba el calendario juliano, y luego, como fue adaptado por el Papa Gregorio, se le llama el calendario gregoriano, pero es un calendario romano, nada que ver con el calendario judío. El calendario judío, el primer mes del año, no es en medio del invierno, es cuando comienza la nueva vida, con la primavera. Y se comienza a contar el año con la primavera. Y después sigue el verano y después sigue el otoño y termina el año con el invierno. Y cuando vuelve la primavera otra vez viene el primer año. Y el calendario hebreo se rige no por el sol como el calendario romano, sino por la luna. Y cada mes se marca por la luna. Cuando es la luna nueva, comienza el mes. Y es tan fácil de seguir el calendario hebreo porque usted mira la luna y cuando es luna nueva, que no se ve la luna, es el primero del mes. El otro día ya crece un poquito la luna y se ve una creciente, ¿verdad? Una media luna chiquitita, una línea. Y ese es el primer día del mes. Y luego el segundo, y va creciendo cada vez más la luna. Y cuando llega al 15 del mes, se llama luna nueva, luna llena, perdón, luna llena, y es la mitad del mes. Y luego comienza a decrecer la luna, a hacerse más chiquita.
y prefiguraba, les recordaba la liberación de Egipto, porque en ese día salieron de Egipto, pero también les recordaba la gran liberación que vendría de la nación judía, sino del mundo entero. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y la simiente era quién? Cristo. Y Cristo vino a morir como Cordero Pascual el mismo día que se mataba el Cordero Pascual, un 14 de Abib o de Nisán. Esa es una de las pruebas más grandes que tenemos, que Cristo es el verdadero Mesías, porque Él murió en la fecha señalada que Dios mismo había establecido y que prefiguraba la muerte del Mesías. Él vino a cumplir esa fiesta, la fiesta de la Pascua, y vino la gran liberación a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces esa fiesta del santuario nos señalaba, y a través de esa fiesta podemos aprender que Cristo es el verdadero Mesías. Todas esas fiestas eran símbolo y figura del plan de redención y de la obra de Cristo como nuestro garante, nuestro sustituto, nuestra ofrenda expiatoria, pero también como sacerdote. Su resurrección estaba prefigurada en la fiesta de las primicias. Su ascensión al cielo estaba prefigurada en la fiesta del Pentecostés. Su entronación en el cielo, cuando fue entronizado en el santuario celestial. Y todas las fiestas que Dios mismo estableció en el santuario nos señalaban al Mesías que vendría, a Cristo. Hay muchos que están un poco confundidos con respecto a si nosotros como cristianos debemos o no guardar esas fiestas que Dios estableció. Y ha habido bastante disputa en los ámbitos cristianos y aún dentro de nuestra iglesia sobre si tenemos o no la necesidad de guardar esas fiestas que Dios mismo estableció. Esta tarde yo voy a explicar lo que son las fiestas y cuán importantes son para nosotros hoy en día. Voy a explicar que sin esas fiestas no entenderíamos el plan de redención. Sin la comprensión de esas fiestas, no habría el entendimiento de que Cristo realmente es nuestro Mesías y nuestro Salvador. Es más, sin estudiar y entender las fiestas del santuario, no tiene base nuestra fe como cristianos, queda sin base. Y también nosotros como cristianos adventistas del séptimo día quedamos sin base como iglesia al no entender las fiestas del santuario, porque fue a través del estudio de las fiestas del santuario que llegamos a comprender la obra de Cristo en el santuario celestial. Porque el santuario terrenal era una sombra, era una figura de la realidad que es el santuario celestial. Y a través del estudio de esa economía hebrea de las fiestas que Dios estableció, llegamos a entender cómo, así como el sacerdote humano, el sacerdote terrenal, el sumo sacerdote, entraba detrás del velo en el lugar santísimo del santuario celestial
en el día de expiación, que era la sexta fiesta que Dios le dio a los hebreos. La primera fiesta es la Pascua, la segunda es los panes sin levadura, la tercera es las primicias, la cuarta es el Pentecostés, la quinta son las trompetas, la sexta es el día de expiación y la séptima son las cabañas o tabernáculos. Y las 7 fiestas nos señalan los grandes eventos en el plan de redención. Y no podemos entender esos eventos sin estudiar las fiestas. ¿Cómo sabríamos que Cristo quedaríamos sin base? Nuestra fe sería vana. No tendríamos cómo explicar. El santuario es la base y fundamento de nuestra fe. Y las fiestas del santuario son las que nos enseñan como una profecía los distintos que tenían que suceder en el plan de redención. Así que no podemos hacer a un lado estas fiestas. La pregunta es, bueno, entonces ¿significa eso que tenemos que guardar esas fiestas así como en la antigüedad se guardaban esas fiestas? Es bien importante que entendamos esto, porque nuevamente, repito, es base y fundamento de nuestra fe. Hoy vimos que Dios tiene 2 sistemas. El sistema de los 10 mandamientos, que se llama la ley moral, y el sistema ceremonial, que tiene que ver con el plan de redención. La ley moral no es el plan de redención. La ley moral existe eternamente y no fue dada después de que el hombre entró en el pecado. Al contrario, el pecado vino por transgredir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque esos mandamientos son eternos. Mientras que el plan de redención fue añadido a causa del pecado por las transgresiones. Y ese es después del pecado. Era parte de ese misterio que estaba oculto desde edades eternas. Y es a través de ese misterio que es revelado mediante el plan de redención, mediante el santuario, el sistema de sacrificio, que comienza a revelarse en el jardín del Edén, como vimos hoy. Dios se lo amplía a los patriarcas y profetas y llega a su expresión máxima a través de Moisés, cuando Dios le revela todo el sistema del plan de redención a través del santuario. Eso era un símbolo y era figura para el tiempo presente. Para el pueblo de Israel, esas fiestas prefiguraban la venida del Mesías. Y mientras que Cristo no viniese, ellos tenían no solo estas, sino los sacrificios relacionados con esas fiestas. Porque la redención dependía de esos símbolos y figuras, porque todavía el Mesías no había venido. Y ellos tenían que cumplir fielmente, si querían recibir el perdón de los pecados, todos esos sacrificios que Dios había prescrito y las fiestas. Ahora nosotros estamos del Calvario. Ya no tenemos que sacrificar sacrificios por los pecados, porque ya Cristo murió por nosotros. Pero esas fiestas nos señalan los momentos históricos en que Dios intervino para traernos el plan de redención y para dar a su Hijo. No podemos olvidarlas ni ignorarlas, porque sin ellas no tenemos base en la redención. Por ejemplo, ¿cómo poder
olvidar el día en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que es el sacrificio más grande en toda la historia de la humanidad. No podemos hacerlo a un lado. Es más, Cristo dijo que esto se iba a recordar para siempre. Y estableció, vamos a leerlo. Y termino aquí porque esta tarde le voy a dedicar más tiempo a explicar bien este tema, pero no quiero dejar duda en la mente de ninguno. Miren lo que dice aquí en el libro El deseado de todas las gentes. Hablando acerca de cuando Cristo establece el rito del recordativo de su muerte. Y recuerden que su muerte fue un 14 de Nisan. Esa misma noche del 14 de Nisan, unas horas antes de su muerte, pero ya después de la puesta del sol, era 14 de Nisan. A ver si me explico. ¿Cuándo comienza el día según el calendario hebreo? ¿A la medianoche? No, a la puesta del sol. Entonces, el 14 de Nisan, que fue el viernes en que Cristo murió, comenzó a la puesta del sol del jueves, lo que nosotros le llamaríamos el jueves por la noche. Ese jueves por la noche Jesús se reunió con sus discípulos y celebró unas horas antes la Pascua con ellos, porque él sabía, dice la mensajera del Señor, que a la misma hora que se celebraba la Pascua, él no la iba a poder celebrar porque él era el Cordero Pascual, que iba a ser muerto. Por eso en el mismo 14 de Nisan, unas horas antes, sucede lo que vamos a leer. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, y fue entregado el 14 de Nisan, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga tenemos que seguir anunciando o proclamando su muerte. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Hay dos sistemas y hay fiestas respectivas para cada sistema. El sistema del antiguo pacto, la ley ceremonial. Ahora vamos a ver cuál es la fiesta respectiva en el nuevo pacto. Leo otra vez. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Hay una fiesta del antiguo pacto que se llama la Pascua, y hay una fiesta del nuevo pacto que se llama la Santa Cena. Escuchen. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía
había de ser guardado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Así que termina una fiesta, pero en su lugar el Señor establece otra fiesta en el nuevo pacto. Y esa fiesta se llama el servicio que conmemora su gran sacrificio. Le llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena. Sigo leyendo. La Pascua fue ordenada como conmemoración de la liberación de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había fresca en la memoria de todos aquella maravillosa redención. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar esa gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestra. Así, la Pascua que recordaba la liberación de Egipto, ahora es suplantada por una nueva fiesta, le llama aquí, que Cristo estableció. Y es la fiesta de la Cena del Señor. Y debe conmemorarse. Les acabo de dar el primer ejemplo, la Pascua. Que de las otras fiestas. Esta tarde vamos a ver las demás fiestas y si debemos o no conmemorarlas. ¿Entró el día de expiación santísimo? Sí, porque si no nos olvidamos y no mantenemos fresca en nuestra mente las escenas del juicio, y ya se los voy a demostrar por el Espíritu de la palabra de Dios, cuán importante es que estos eventos se mantengan frescos en nuestra mente. ¿Tenemos que guardar las fiestas como las guardaban los judíos? No. El cristiano no guarda las fiestas como las guardan los judíos, jamás, porque ya Cristo cumplió eso, ya Él murió, ya puso fin al sistema de símbolos y figuras. Ya no guardamos las fiestas como las guardaban los judíos, nada que ver, eso lo leímos aquí, había de concluir para siempre, había de terminar. Pero en su lugar, ahora tenemos la realidad de lo que esas figuraban. El símbolo, la figura caduca, queda la realidad que es Cristo. Y nosotros recordamos esos grandes eventos a través de las mismas fiestas que el mismo Señor Jesús estableció en el nuevo pacto. ¿Está claro esto? Esta tarde vamos a ver cómo esto se cumple en el plan de redención. Ustedes ven cuán maravilloso es ese Dios que tenemos,
que nos dio el sistema primero en figura y símbolo y ahora la realidad que es Cristo. Leamos nuestro último versículo en el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 9. Dice el versículo 11. Bueno, vamos a leer desde el 9. Lo cual se refiere de lo que vine hablando antes acerca del primer pacto. En el versículo 1 dice, ahora bien aún, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía un santuario terrenal y tenía ordenanzas de culto. Lo cual, versículo 9, era símbolo o es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Practicas el culto que practicaban los judíos, eso no te puede limpiar del pecado, porque consiste solo en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Hasta cuándo iban a durar esas ordenanzas de culto? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ahora, estando ya presente Cristo, perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, no por sangre de animales, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Así que el culto del santuario terrenal estaba como símbolo de las cosas. Estando ahora presente Cristo, por un más perfecto tabernáculo no hecho de manos, el tabernáculo en el cielo, ahora Él ministra por nosotros ante Dios. Y no como el sacerdote humano que entraba con sangre ajena. La limpieza, la reconciliación por el pecado, sino con su propia sangre se presenta ahora ante el Padre para obtener la reconciliación. Y nosotros somos llamados a ser ministros de reconciliación. ¿Se acuerdan nuestra lectura bíblica? Importante, se las digo de memoria. 2 de Corintios 5, 17 al 20. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y todo esto, versículo 18, proviene de Dios. Estamos en 2 de Corintios 5, 18. Ahí en la pantalla. Y todo esto proviene de Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo y nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla, así lo podemos leer todos. Ahí está, muy bien. Todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren, Cristo reconcilia con Dios en el santuario celestial, de lo cual el santuario terrenal era una figura, pero nosotros ahora somos
hermanitos, del nuevo pacto. Y Dios nos encarga a nosotros el